tardes. Vamos a hacer una pequeña presentación, principalmente introduciendo quién es Tesla y cuáles son los pasos que está dando a nivel de crecimiento y a nivel de funcionalidad. Y en esta parte, pues la misión de Tesla en este momento es ayudar al mundo a transicionar o a dar el paso a energías sostenibles. Y para ello, pues crea un ecosistema que parte de la generación de energía solar con placas solares, el almacenamiento en el domicilio de las casas y en un momento determinado pues poder utilizar la energía para el propio domicilio o incluso comercializar con ella, poder cargar el coche y que el coche pueda conducir solo. De tal forma que Tesla, lejos de ser un fabricante, se convierte en un actor en el cual innova y crea valor de forma integrada en toda la cadena de valor, teniendo en cuenta tanto el software del coche como todo. A nivel de vehículos, pues disponemos de una gama que va siendo cada vez más conocida. Somos conscientes de que el hecho de no tener anuncios y que ser completamente virales, pues a los que nos siguen los conocen, los que no nos siguen os los presentamos. Model S fue el primer coche que se lanzó en 2012, el que se vendieron 3.000 unidades. Model X le siguió en 2015, Model 3 se introdujo en 2017 y Model Y se introdujo en 2020. Tanto son turismos como conceptos sub y los próximos lanzamientos de Tesla a nivel mundial pues será la Semi, que se lanza en diciembre. Se empezarán a entregar las primeras unidades en Estados Unidos a PepsiCo, el Roadster y el Cybertruck, que son los próximos lanzamientos. Este es el crecimiento de Tesla. Estamos hablando de una empresa que tiene 10 años, pero que solo ha hecho coches eléctricos en estos 10 años. Por lo tanto, aunque la historia es corta, digamos que Tesla tiene experiencia y sigue desarrollando coches eléctricos y apuesta por la movilidad eléctrica como la forma de mover los coches en este momento alternativa al combustible tradicional. Podéis ver perfectamente cómo evolucionamos y cómo vamos creciendo y cómo se van introduciendo estos vehículos y la velocidad a la que venimos acelerando. 1 millón de coches en 10 años vendiendo coches solo eléctricos, pues creo que pocas empresas podían pensar en el 2012 que se podía conseguir, pero se puede conseguir. Y para eso hay que hacer un producto que tenga valor para el cliente, que sea apreciado por el cliente y que evidentemente esté dispuesto a pagar por él, además de que evidentemente tenga un compromiso con la ecología. Y para eso están los números, ¿no? Es decir, nosotros en este sentido hemos introducido el último coche que fue el Model Y en el segmento de SUV, en el que compite con coches térmicos a nivel europeo y hemos hecho que nada más entrar se convierta en el número 1 de ventas con 12.000 unidades por encima del Mercedes GLC, con una penetración en el mercado brutal y digamos con una presencia compitiendo con coches térmicos. Por lo tanto, cuando nos dicen que el vehículo eléctrico llegará, el vehículo eléctrico ya ha llegado. En España siempre somos los últimos o somos siempre de los últimos en adaptar este tipo de tecnología, pero en el resto de Europa ya es una realidad y los volúmenes de ventas que se hacen de coches eléctricos, principalmente a particulares, como apuntaba Chema, nos permiten estar ahí en este momento. Y luego, a nivel de cómo hacemos el producto, y aunque no seamos una marca que presumamos especialmente de ello, pues hemos convertido el Tesla Model Y en el coche más seguro del segmento. Eso quiere decir que a nivel activo como a nivel pasivo se ha convertido en el coche más seguro por encima de modelos recién lanzados como pueda ser el Mercedes EQS o el Lexus NX. Coches térmicos, coches eléctricos que la gente tiene dudas de si son seguros o no, pues una vez más volvemos a demostrar que podemos hacer un coche eléctrico, económico, fiable y seguro. Nuestra presencia en España, pues ahora mismo en España estamos presentes en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla y en Málaga y estamos estudiando aperturas para Alicante, Baleares y Coruña y Zaragoza. Esto pues veremos con el tiempo si somos capaces de abrir estas localizaciones, pero en estas tiendas, además de poder entregar los vehículos, también están los service, que son los puntos de postventa a los cuales en un momento determinado el coche tiene que ir pues para cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Y cuál es la otra parte que trae de cabeza al sector de automoción? Es la parte de la distribución. ¿Dónde está la parte de éxito de Tesla? Es una distribución que está completamente integrada y que es directa. Somos capaces de fabricar coches en los diferentes continentes, tener productos que son globales y que se puedan vender en cada uno de los países
homologados cumpliendo todas las normativas en cada uno de los países. Y en este sentido, la última factoría que hemos abierto ha sido en Berlín, que es la Gigafactoría de Berlín, y es la que va a nutrir principalmente el mercado europeo. ¿Qué tiene esto de importante? Pues tiene importante que hasta ahora Tesla era una empresa que no tenía capacidad suficiente de supply para abastecer la demanda del mercado, pero ahora ya la va a tener y, por lo tanto, vamos a ser capaces de poner muchos vehículos a circular, tantos como pueda absorber la demanda y quiera apostar por nosotros. Y en este sentido, pues nuestra distribución es directa y rápida, por lo tanto, somos capaces de prever desde el momento en el que sale el coche, acordar con el cliente una fecha de entrega y cumplirla, cosa que parece sorprendente, pero prácticamente 20 días antes de que el coche llegue, sabemos a qué día y a qué hora le vamos a poder entregar a cada cliente su coche. En este sentido presentaréis, pues es que Tesla además es que es una empresa nueva y por lo tanto pues puede tener problemas en la parte de service. Los service, evidentemente, lo que hacemos es, los coches eléctricos no son coches térmicos, no tienen piezas excesivamente pesadas más allá de la batería y el motor incluso cabría en un coche. Por lo tanto, cuando la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña y lo que tenemos son talleres móviles que se desplazan a los lugares donde están los coches. De tal forma que cuando tenemos cualquier tipo de problema, uno, lo podemos resolver remotamente, nos conectamos en remoto en el coche, hacemos un diagnóstico y vemos si lo podemos solventar. Si lo podemos solventar, nos conectamos con el coche, porque casi todas las incidencias que tienen estos coches eléctricos, y no te digo solo Tesla, son software. Alguien ha dicho esta mañana que estos coches son ruedas, un volante, un motor y una batería, pero lo que mueve el coche y lo que le da la fiabilidad es el software. Si el software no funciona, es como un teléfono móvil, no te vale para absolutamente nada. Y lo que radica y lo que está al poder el día de mañana será en el software que muevan estos coches. Es decir, quién sea el generador del software y quién sea capaz de programar ese software y cuáles sean las aplicaciones que se desarrollen para esos coches serán los que les den valor, ¿no? Yo siempre lo he comparado con la telefonía móvil o nos podemos poner a mirar con los equipos de música, ¿no? Antes los equipos de música tenían muchos botones, muchos altavoces, sonaban fenomenal y ahora de repente llega alguien, te pone un altavoz que no tiene ni un solo botón y en una pantalla digital tienes la música, el streaming, absolutamente todo. Esto es lo que nosotros el concepto que hemos llevado a un coche. Y en esta parte, la propuesta de valor que creemos que toda flota de vehículos eléctricos tiene que tener y digamos, donde radica Tesla como esencia es, la número uno es la eficiencia. Para ser eficientes hay que ser productivos y para ser productivos tienes que ser productivo en todo, desde la fabricación de la batería a la distribución, al coste del coche. Y el coste del coche, pues al principio puedes decir, el importe es alto, un coche eléctrico históricamente, y aquí hablaremos más adelante, históricamente eran más caros que los coches térmicos y, bueno, el coste de la luz era más barato y lo podía compensar. Ahora ya tenemos coches que a nivel del mismo segmento son incluso más baratos, con más equipamiento y encima son eficientes. Y eficiente quiere decir que consumen poco. Estamos hablando de 15 kilovatios a los 100, 17 kilovatios a los 100, que cargando con una tarifa relativamente barata estamos hablando de costes de 3 euros a los 100, 6 euros a los 100, en el caso de que utilices un supercargador. En la parte de software que comentábamos, uno de los grandes problemas que no ha mencionado antes Chema es la ansiedad que da el tener un coche eléctrico por el rango y por la autonomía. ¿Qué incorpora en este caso Tesla? Tesla incorpora un software que es capaz de planear o es capaz de planificar tu viaje a través de la red de cargadores que está en España. Y por lo tanto, cuando tú te diriges a cualquier punto de España, el coche te va a decir, vas a llegar a este punto, en este punto vas a tener vas a llegar a esta hora con esta cantidad de batería y te lo va actualizando en tiempo real. Por lo tanto, tú sabes si vas a llegar o no con batería suficiente. Y por el otro lado, evidentemente, la fiabilidad en los supercargadores. Es decir, la gente que tiene un Tesla a día de hoy confía en que cuando llega a ese punto de destino, ese cargador está funcionando y llega, enchufa el coche y lo pone a cargar. Este es un pantallazo de lo que sería el navegador. Como podéis ver, en la parte de aquí establece, en este caso, el supercargador llegaría con un 14% de batería y esta es la primera parada que tendría que hacer con un 14% y 15 minutos de parada. Es decir, puedes hacer una parada de 15 minutos, llegas con un 14% de batería y recorrer otros 150 kilómetros y seguir llegando con el 14% de batería.
Por ejemplo, yo ayer vine de Madrid, me paré en Mérida 20 minutos y llegué a Sevilla, media hora más que el Waze. A nivel de red de supercarga, es que Tesla no tiene cargadores en España. No se ven tanto como las gasolineras, pero digamos, esta es la red de supercargadores que tenemos en este momento. 50 localizaciones, 400 estaciones de carga, es decir, en cada localización hay más de un cargador y esto nos permite tener esta capilaridad que es la principal red y digamos, el principal stopper que pueda tener un comprador de un vehículo eléctrico. ¿Qué quiere decir? ¿Que Tesla solo carga en supercargadores de Tesla? No, puede cargar en cualquier otro cargador de cualquier otra compañía, como Iberdrola, como Endesa, en cualquier otro lugar, pero sí que es cierto que el coche reconoce cuáles son sus puntos de carga o los puntos de carga de Tesla y va de alguna forma planificando la ruta por ahí. A nivel de prestaciones, pues de nada sirve tener un coche que no emocione. Y yo creo que en esta parte los vehículos de Tesla tienen potencia suficiente, aceleración y hacen que la conducción sea divertida. Si a esto le unimos que la red de carga también es rápida, pues tienes un producto que la gente está dispuesto a pagar por él y a funcionar. En esta parte, pues en 15 minutos tenemos una carga de un 25% más rápida y 250 kilovatios. Y más adelante vamos a ver lo que es la curva de carga de un coche eléctrico, que este también es un dato muy importante. De nada sirve tener un coche eléctrico que no cargue rápido. La carga en corriente continua tenemos que estar mirando qué coches son capaces de tener una carga potente para que cuando llegues a un destino o llegues a un supercargador, el coche sea capaz de admitir esa velocidad de carga. Porque actualmente los coches que se están fabricando admiten 100, 120, 150 kilovatios y ya los coches que estamos viendo, los nuevos coches de las nuevas generaciones, se van hasta los 250. ¿Qué quiere decir? ¿Que el coche va a estar cargando a 250 kilovatios desde el principio? No, va a cargar unos minutos, pero es que esos minutos estamos hablando de que un 80% de la batería se carga en media hora y el otro 20% restante tardaría media hora más. Por lo tanto, el tamaño de la batería en un coche eléctrico importa, sobre todo cuando te tienes que mover entre un 20 y un 80%. Y eso es lo que te permite pues, poder cargar muy rápido. Si vas con coches que vas apurado de batería porque la batería es pequeña, pues para poder estirar esos desplazamientos vas a tener que estar parando más tiempo. Por lo tanto, no te sirve de nada tener un coche muy potente que no tenga una batería lo suficientemente grande. Y otro factor importante es la relación el precio de equipamiento, el hardware instalado, ¿vale? Estamos hablando, dejamos de hablar de coches y hablamos de hardware, de software. ¿Por qué? Porque los coches del futuro, o los coches del presente, en este caso de Tesla, llevarán prácticamente todo el hardware que necesitan y tú lo activarás. Lo vas a activar comprando un paquete de aceleración Boost para que el coche te acelere más rápido porque te gusta acelerar, o vas a comprar la conducción autónoma, que en el momento en el que te compraste el coche no podías comprarla, y vas a poder tener una conectividad y unas actualizaciones on the air, que llamamos nosotros, que es que el coche se conecta a una Wi-Fi y adquiere nuevas funcionalidades. ¿Alguno de vosotros me podéis decir cuántos coches, desde el día que lo compras hasta el día que lo vendes, gana en funcionalidades? Te empieza a dar más prestaciones. Te levantas por la mañana, te montas en el coche y de repente te encuentras que han metido un software que es para cuidar la mascota, o han metido un juego nuevo, o han metido una nueva funcionalidad que puedes cambiar cómo ves las imágenes o la apariencia del coche. Es decir, parte del éxito del coche es que la gente no se cansa del coche porque el coche no es el mismo. El coche va cambiando durante el tiempo. Y por eso no cobramos. Es decir, viene con el coche de serie y todas esas actualizaciones son gratuitas. Y eso hace, por otro lado, que el coche conserve muy bien su valor residual. Porque cuando tú vendes un coche después de 3 años, ¿cuál ha sido la obsolescencia que tiene el coche? ¿Vale? La última noticia de antes de ayer. Tesla mejora los tiempos de recarga en su última actualización, entre otras novedades. Es decir, te compras un coche que cargaba en media hora y ahora resulta que a lo mejor carga en 25 minutos. ¿Has pagado algo por ello? Entonces, esa es la parte o esa es la esencia que hace que un cliente esté dispuesto a pagar por un vehículo eléctrico y a tenerlo durante más tiempo. Esto, digamos, este pantallazo lo he puesto principalmente porque pues puede recibir críticas o admiración, ¿no? El hecho de que el coche solo tenga una pantalla. ¿Pero por qué solo tiene una pantalla? Porque a mí no me cuesta nada poner un botón en la pantalla. Ahora, si tengo un botón que tiene una funcionalidad,
tendría que editar todo el software del coche o reprogramarlo para que ese botón hiciera otra cosa. Pero si quiero meter una funcionalidad nueva, no necesito nada más que hacer el software y meterlo en la pantalla. Por lo tanto, el coche puede adquirir nuevas funcionalidades sin incorporarle más botones que los propios que tenga la pantalla. Y luego la experiencia de conducción y pasajeros, pues evidentemente invita a divertido, es un coche que tiene bromas a bordo, es un coche que puedes ver Netflix mientras cargas, que puedes ver Disney+. Es decir, es un coche que no es un coche convencional de los que hemos tenido ahora, pero que en el futuro estoy convencido de que todos los coches irán por aquí. Y una parte que he pasado antes por encima y que creo que es muy importante, el código fuente propietario del desarrollo del software. Todo el mundo conocemos Apple y conocemos Android, ¿vale? ¿Qué ocurre entre un Apple y un Android? ¿Quién tiene que llevar antivirus? ¿El que tiene Android o el que tiene Apple? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la capacidad de hackear un Apple o un Android? Este punto es muy importante en cualquier fabricante de coches el día de mañana. Porque el hecho de que el software sea propietario, 1, eres dueño del coche y de lo que quieres que haga el coche. 2, no dependes del desarrollo de terceros para desarrollar nuevas funcionalidades. Y en vuestro caso, pues lo comentábamos antes, oye, si queréis coches para rentacar y hay una funcionalidad que merece la pena, somos una empresa grande, pero a la vez lo suficientemente pequeña para contemplar la posibilidad de hacer desarrollos para aplicativos que puedan servir para rentacar y que el coche en un momento determinado pues puede tener una función de identificación de conductores o aperturas en remoto o integración, etc. Y por el otro lado está la fiabilidad del software. La integración entre el hardware y el software es algo que nadie habla, pero es el éxito de Apple. Y evidentemente eso Tesla lo aprendió. Quiere decir que el hardware es capaz de procesar una cantidad de datos determinados que el software le manda. Si el software le manda más datos que el hardware puede soportar, el hardware se peta y el coche se satura, o en este caso el teléfono se bloquea. Entonces es muy importante que el dimensionamiento entre el software y el hardware esté armonizado y que el hardware que tenga el coche sirva para, o el software que integre el coche pueda ser gestionado por el hardware del coche. Y otra cosa por la que es conocido Tesla es por la tecnología en sus baterías. Además de fabricar coches, genera baterías. Y todo el mundo se cree que las baterías son todas iguales, pero no son exactamente iguales. Las baterías que utiliza Tesla principalmente son de litio ferrofosfato y de iones de litio. La de iones de litio es más potente y tiene más densidad y, por lo tanto, puede adquirir más capacidad de carga en cada una de las pilas. La de litio ferrofosfato tiene menos densidad, pero es muchísimo más duradera. Y creeréis que la más barata es la que menos dura. Pues no, la más barata es la más potente. Los real wheel drive, que son los que tienen la batería de litio ferrofosfato, son los coches que más durabilidad tienen. Y aquí hay otro factor muy importante, que es la refrigeración de las baterías. Ahora mismo tenemos muchísimos coches, o ya empieza a haber coches, que la refrigeración sigue siendo por aire. Desde nuestro punto de vista es un error. La refrigeración tiene que ser líquida, porque el coche se calienta, las baterías se calientan. Tú cuando estás utilizando el móvil se calienta. En un país como España, a lo mejor en Dinamarca, pues la refrigeración por aire está fenomenal, pero en este caso que la refrigeración sea líquida es un tema importante. Y luego la autonomía real de uso. Es decir, un coche que te hace 150, 200 kilómetros reales, pues está bien para ser un segundo coche, pero en ese caso, cuando queremos un coche para viajar, un coche para flota, un coche para ser coche principal, pues necesita 350, 400 kilómetros de desplazamiento a velocidades legales o pseudolegales, ¿vale? Y en esta parte, y no por menos importante, hablamos de eficiencia y para ser eficientes el diseño es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener un coche eléctrico con unas baterías que gasten muy poco, con un software que gestiona el coche de forma fabulosa y que hace que el coche pueda gestionar, pues oye, si solo hay un ocupante, solo voy a utilizar el ventilador del lado del conductor, porque ¿para qué voy a utilizar el trasero y el lateral, ¿no? Es decir, todo esto lo detecta el coche. Y por el otro lado, los coeficientes aerodinámicos en los coches van a cada vez tener más peso. De nada sirve hacer un supercoche si el coeficiente aerodinámico no es lo suficientemente bueno para que la autonomía sirva. Y aquí tiene muchísima incidencia que el protocolo WLTP que se utiliza para medir los coches, pues en carretera deja mucho que desear. ¿Por qué? Principalmente por la eficiencia. Cuanto peor aerodinámica tenga el coche, el rango será muchísimo peor que el que dice WLTP. Cuanto mejor eficiencia tenga el coche, el rango será más parecido al del WLTP.
Y por último, evidentemente, la seguridad. Cuando vayas a vender un coche como usado, si ha sido un coche seguro, pues es algo importante, es algo que puedes valorar. Todos sabemos la historia de éxito de marcas como Volvo, que bueno, durante toda su vida ha vendido los coches porque eran seguros. Y cuando te lo comprabas usado era, bueno, por eso un Volvo es un coche seguro. Entonces, la seguridad en Tesla la damos por sentada, es uno de los principales factores y donde más miramos a la hora de desarrollar producto para que pueda funcionar. Y por nuestra parte, pues nada más. Encantados de haber estado aquí, de haber compartido un rato con vosotros. Estaré por aquí para cualquier duda y aclaración que necesitéis. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención.